Nosotros como iglesia en ocasiones nos afectan las cosas que no nos gustan, que nos digan. Y todos en cierta manera somos partícipes en ocasiones por ignorancia de caer como el pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver un momento de eso. Pero quiero decirle, hermanos, que si hay algo que a usted le lastima, no se sienta. Porque aún, ¿verdad? En el tiempo del Señor Jesús, se le sintieron al Señor Jesús porque les decía, ¿verdad?, palabras fuertes. Pero es muy importante, hermanos, que seamos sensibles a la voluntad de Dios para que crezcamos. El propósito, hermanos, es crecer, mejorar, superar. Ese es el propósito de estos estudios, de enseñar profundamente las cosas que en ocasiones no se analizan. Ese es el propósito. Y queremos que todos seamos partícipes, edificados, para crecer. San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos libra ¿de qué? Nos libra de ignorancia. Nos libra de seguir cometiendo errores. Nos libra de seguir haciendo cosas que no le gustan a Dios. Eso es lo que hace la verdad. Cuando llega la verdad a nosotros, nos libra de tantas consecuencias que en ocasiones nosotros mismos las traemos por ignorancia, y en ocasiones también porque nosotros mismos no hacemos caso a lo que dice el Señor. Aún su pueblo Israel en muchas ocasiones no le hizo caso al Señor, y el Señor, ¿verdad?, les dijo lo que no deberían de hacer, y ellos lo hacían, y después venían consecuencias sobre ellos. Bueno, hermanos, entonces miren, vamos a nosotros a analizar algo que dice la palabra de Dios. El propósito de este estudio, quiero que sea bien atento en lo que vamos a estudiar. El propósito de estudiar el contenido de esta festividad no es para juzgar o contender sobre opiniones, sino más bien para dejar de practicar las cosas que no son agradables a Dios, y además podemos darnos cuenta que no traen ningún beneficio para la sociedad que la practica, sino al contrario, inculca e incita, oigan esto, inculca e incita a las personas a lo negativo y a vivir en falsedad. Porque hay alguien que de verdad diga, no, pues yo no creo como usted. No importa que no crea como yo, lo que importa es que mejoremos la condición de vida, que mejoremos el servicio a Dios. Amén. Mire, origen de la palabra Halloween. La palabra Halloween es usada como tal por primera vez en el siglo XVI y proviene de una variación escocesa de la expresión inglesa, que primero estaba así, Halloween, Hallow Eves, también usada Hallow Eve. Fíjense, o sea, ¿de dónde viene? Fíjense otra cosa que nos enseña aquí. Significa víspera de todos los santos. Ya en la traducción a nosotros, víspera de todos los santos. ¿De dónde vino eso? Fíjense, del origen celta. ¿Quiénes eran los celtas? Mire, vamos a estudiar. 300 años antes de Cristo, los celtas habitaron las islas británicas, Escandinavia y Europa occidental. Los celtas eran una cultura como las tantas que conocemos ya, como los mayas, los toltecas, chichimecas, hay tantas culturas. Si ustedes analizan las culturas, todas las culturas mayormente creían en dioses
naturales, como el sol, la luna, los animales, o sea, tantos dioses que ellos mismos se formaban. Este tipo de cultura o de tribu era lo que practicaban desde hace muchísimos años. Era lo que hacían. Creían todo eso en diferentes dioses y hacían un montón de sacrificios y cosas. Ahorita vamos a verlas. Otra de las cosas, fíjense bien, el gobierno de los celtas era controlado por una sociedad de sacerdotes paganos llamados druidas. Los druidas eran satanistas. Oigan esto. Dice que servían al dios de la muerte, Samhain. Es decir, esa tribu tenía sus sacerdotes, así como todas las tribus. Tenían sus propios sacerdotes que les hacían los sacrificios, que les hacían, ¿verdad?, la intercesión entre sus dioses. Los druidas controlaban las vidas de las personas a través de un mecanismo de temor, muerte, enfermedades y destrucción. Miren los tipos de sacerdotes o los servicios, los cultos que hacían. Ya ven que hay gente que cree que los árboles son dioses, que los animales son dioses y tantas cosas se forman. Ellos adoptaban todo eso, empezaban a hacer todas esas prácticas, todos esos ritos. Entonces, acuérdense bien, los celtas era toda una sociedad y estaban gobernados por los sacerdotes druidas, que eran los que ofrecían todo ese tipo de ritos y cosas. Y el dios que ellos celebraban era el dios de Samhain. ¿Quién era ese dios? Fíjense, Samhain ha sido practicado desde hace más de 3000 años. Es decir, antes de Cristo ya hacían esas prácticas. ¿Hace tanto tiempo? Tanto tiempo tiene. Acuérdense cuando vino el Señor Jesús, había diferentes grupos que creían en diferentes conceptos o formas. Ustedes analicen, el Señor Jesús menciona muchísimos, los agoreros, los filósofos, todas esas personas creían en diferentes cosas, diferentes formas tenían. Entonces, los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada de Samhain, el dios más poderoso que ellos tenían. Dice, permitiendo a los espíritus pasar a través, fíjense bien, o sea, de un mundo a otro mundo. Era lo que ellos creían. Dice, los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Era lo que ellos hacían, lo que ellos practicaban. Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia, fíjense bien, de un espíritu maligno para evitar ser dañados. Y empiezan a usar las máscaras, los trajes, los disfraces y todo eso. Era lo que ellos empezaron a hacer. ¿Por qué? Por su creencia, por lo que ellos creían, por lo que ellos pensaban que así sucedía. Fíjense, otra práctica común durante Samhain era la adivinación. Fíjense, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas. Por eso vienen las orgías. Oye bien, por eso vienen, ¿verdad?, todos los banqueteos, lo que habla la Biblia. Todo eso viene de ahí. Es una mezcla de un paganismo, de celebraciones a dioses. De ahí viene todo eso, las fiestas y todo eso. Otra de las cosas que este Dios, fíjense bien, en la antigüedad, ¿cómo lo celebraban? Decían, ¿verdad?,
el año, ¿verdad? Que ellos empezaban, ¿verdad? Del 31 de octubre, ellos empezaban a rendir sacrificios, holocaustos. Y ahorita vamos a ver cómo en la Biblia dice, en aquel tiempo, aún el pueblo de Dios llegó a ofrecer sacrificios de sus hijos a Moloch. ¿De dónde agarró el pueblo de Dios eso? De esas costumbres precisamente. De allí aprendieron a rendir sus hijos en sacrificio a esos dioses paganos. ¿Se imaginan? El pueblo de Dios haciendo todos esos holocaustos a esos dioses paganos. A esos dioses, ¿verdad? Que Dios les había dicho que se alejaran. Hoy en día, en la actualidad, fíjense bien cómo se hace con disfraces, con luces más modernas y con todo eso, ¿verdad? Ya está actualizado todo esto. Hay aún altares que hacen muchas personas. Va a decir, ¿a poco sí? Hay altares, hay satanistas, hay sacerdotes satánicos. ¿Y saben lo que hacen? Todos esos ritos. Todo eso lo hacen, fíjense bien. Este es el calendario. Oiga bien esto. El San Javín decían que empezaba el 31 de octubre y daba una vuelta. Es decir, para ellos este es el inicio del año. Si usted analiza cada festividad que se hace a nivel de país o mundialmente, está dentro de este calendario. La enciclopedia dice, oye miren esto, que todos los ritos que ellos practican están basados en festividades que hoy en día la sociedad está practicando sin darse cuenta. Fíjense, entonces aquí inicia el año, después pasan a la segunda festividad, después a la tercera festividad. Hay otro tipo de calendario, hermanos, que menciona exactamente las festividades a nivel mundial. Fíjense, todo esto, hermanos, ¿qué quiere decir, verdad? Quiere decir que ellos tienen su forma de rendir sacrificios a sus dioses. Porque así como Dios existe, existe el diablo. Así como existen seguidores de Dios, existen seguidores del diablo. Está tremendo esto, hermanos. Hay cosas ocultas que en ocasiones los cristianos estamos participando. Una de las cosas hoy en día, hermanos, dentro de todo esto, es el ocultismo. El ocultismo es una de las armas que Satanás está enviando. Oiga bien esto, que las iglesias, sin darse cuenta, están participando en el ocultismo. ¿Sabe usted que por cada cosa que compra usted con una figura, ¿sabe lo que está haciendo? Estamos apoyando y participando de lo que estamos adquiriendo. Si usted compra una playera de fútbol, ¿sabe lo que está haciendo? Está participando. ¿Saben los artistas cómo crecen? Por cada CD que venden en el mundo. Hay una estadística que esa estadística mide si lo convierten en ídolo o no pasa a ser ídolo esa persona. Dice, el ocultismo es algo bien tremendo, hermanos. Ese es algo bien profundo que está encerrado a través de la brujería, santería, hechicería, sortilegía. Todo eso, hermanos, es ocultismo. Hay símbolos atrás de todo esto
que ahorita nos tomaría mucho tiempo analizarlos. Hay símbolos que en ocasiones dicen, no, una camisetita para el niño. Pero ¿sabe lo que trae atrás de eso? Trae un mensaje. Trae un mensaje que inconscientemente transmite. Dice. Está bien tremendo esto, hermano, cuando uno se puede analizar todo eso, lo que dicen las enciclopedias, la historia del paganismo, cómo se mezcla todo eso, y después lo sacan a luz y dicen, no, una festividad, ¿qué tiene de malo? Oh, solo Kende, solo fan, vamos a participar, vamos a vestir al niñito de brujito, de vampirito, de esto y otro, ¿qué tiene? Aparentemente dice uno, pues sí, ¿qué tiene? Que se diviertan. Pero ahorita vamos a ver qué tiene atrás de todo eso. Entonces, este es el calendario del dios Sanjain. Ahí empieza la majestad de ese dios. Sanjain hoy en día, Sanjain aún se practica en octubre 31, fíjense bien, como desde el principio. Pero hoy ya con otra cara, con otra máscara más divertida, más especial, más grande. Es conocido como el Festival de la Muerte. Oiga bien, dice por los satanistas, porque su principio viene de allá, del paganismo, de los dioses paganos, y los satanistas lo adoptan como su propio, ¿verdad?, calendario, su propio esquema para seguir practicando todo ese tipo de sacrificios. Fíjense bien, Anthony Lee, autor de la Biblia satánica y gran sacerdote, fíjense bien, de las iglesias satánicas, dice que existen 3 días importantes para satanistas: su cumpleaños, abril 20, y el día más importante, que es Halloween o Samhain. Este hombre es el autor de la Biblia satánica. ¿Pero qué contiene la Biblia satánica? El paganismo, todo lo que le agrada a Satanás, todo lo que le gusta que hagan. ¿Saben ustedes que los satanistas también ayunan? También oran. ¿A poco sí? Sí, pero oran a Satanás, ayunan a Satanás. Así como es Dios, amén, ¿verdad? Como quiere Dios con sus hijos, así Satanás. Lo que habla la Biblia, ¿verdad? Huestes, todo eso, hermanos, que operan en diferentes formas, también impulsan a los hombres a hacer lo que ellos quieren hacer, los demonios y todo eso, amén. Es lo que ellos hacen. Y este hombre, ¿verdad?, él da, ¿verdad?, ese anuncio, ¿verdad?, en su Biblia o en la Biblia satánica que tienen. Fíjense bien, este hombre añade que en esa noche los poderes satánicos están a su nivel más alto. Fíjense bien, y en esa fecha los brujos o ocultistas logran éxito en sus hechizos o maldiciones. La enciclopedia World Book dice que este es el inicio de todo lo frío, oscuro y la muerte. Esa enciclopedia, en un sentido general, dice eso, que esa fecha que ellos tienen, eso que ellos hacen, ¿verdad?, es precisamente lo que empuja lo frío, lo oscuro y la muerte. O sea, porque se trata de todo eso. Si ustedes se fijan, la mayor parte de trajes, ¿qué son? Calaveras, brujos, hombres muertos, etcétera. O sea, todo eso que viene del ocultismo, de lo feo. Hasta en la noche, ¿verdad? Usted, si se encuentra a alguien disfrazado, ¿no le da miedo de repente? Aunque esté lleno del Espíritu Santo, le da miedo. Estoy seguro. Amén, porque es algo que inspira miedo, o sea, que inyecta miedo, que inyecta, o sea, escalofrío, que inyecta, ¿verdad?, algo negativo, algo horrible.
Amén. Entonces esta enciclopedia es lo que descubre, y está en las escuelas, o sea, donde está la enciclopedia, ahí anuncia todo eso. La tradición romana, cuando tuvo lugar la ocupación romana de los dominios celtas, la festividad fue asimilada por estos, es decir, la adoptaron. Fíjense bien, ¿qué fue lo que sucede? Dice, aunque ya se celebraban los últimos días de octubre y primeros de noviembre una festividad conocida como la fiesta de la cosecha en honor a Pomona, diosa de los árboles. Si usted analiza, hermanos, cuántos dioses paganos existen, se va a sorprender. Muchísimos dioses paganos. ¿Y saben cuántos seguidores tienen? Muchísimos, miles. Qué tremendo. Fíjense bien cómo aún el pueblo de Dios cayó en ese error de construir ídolos y decir, estos son nuestros dioses. Oiga bien, el hombre, si usted analiza la Biblia, siempre está inclinado a la idolatría. Analice eso en la Biblia para que vean. Muchísimas veces en el Antiguo Testamento aparece la palabra idolatría, que el Señor le prohibía a su pueblo que no fuera partícipe de la idolatría. Y sin embargo, si usted se fija, el pueblo de Dios caía en eso. Aún el rey más sabio que ha existido sobre la tierra, Salomón, cayó precisamente en eso, en la idolatría. Hizo altares a los dioses paganos de sus mujeres. Oigan eso. Y desviaron el corazón de Salomón, siendo el rey más sabio, el hombre más sabio. Fíjense cómo es todo eso, hermanos. El ocultismo, el paganismo, hermanos, nos desvía de la voluntad de Dios. Cualquier persona que quiera hacer la voluntad de Dios necesita sujetarse a los preceptos y estatutos de parte de Dios. No importa la creencia. Si en realidad la persona quiere hacer la voluntad de Dios, necesita refrenar de seguir haciendo lo que a Dios no le gusta. Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios, ¿verdad? Que cuando Él dice, ahorita vamos a analizar, ¿verdad?, cómo Él lo describe. Cuando Él dice, yo los escogí, o sea, para ser un real sacerdocio, pueblo, ¿verdad?, apartada, gente santa. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita lo vamos a ver, porque Dios siempre ha querido un pueblo apartado para Él, una iglesia apartada para Él. Ese es el propósito del Señor, amén. Entonces, ¿verdad?, todo eso lo que dice, aunque ya celebraban esas festividades, ¿verdad?, esa diosa, dice, se mezclaron ambas tradiciones. Fíjense bien, y empiezan a surgir frutas, empiezan a surgir, ¿verdad?, como las manzanas, ¿verdad? Se dice que esas, ¿verdad?, siempre cuando hacían festividades en Halloween, las manzanas ahí las tenían para hacer esas festividades, o sea, para seguir ese juego. Y hoy en día mucha gente todavía practica eso. ¿No se ha fijado que ponen una cosa ahí y dice, a ver, muerde esta manzana? ¿De dónde viene eso? De allá, precisamente. Nomás que a veces en ignorancia uno lo practica, uno lo hace y dice, no, pues un juego. Los sortílegos son todo ese tipo de juegos. Entonces todo eso ellos hacían. ¿Cómo fue la cristianización de la festividad? Es decir, de Halloween, ¿cómo pasó allá a adoptarse como algo ya que todo el mundo lo aceptaba, o que era considerada o aceptada por los cristianos? Fíjense, en una época en la que predominaban las festividades paganas, los papas Gregorio III y Gregorio IV, fíjense bien, intentaron suplantarla por una festividad cristiana y le pusieron Día de Todos los Santos.
Si usted analiza el 31, el día primero y el día 2, ¿qué es lo que se enlaza en esos 3 días? Dice bien, exactamente lo mismo, es decir, de las celebridades. Que el día de los muertos, que el día de los difuntos, ya le llaman, o sea, tantas cosas. Pero ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de los muertos. Entonces, fíjense bien, que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre, o sea, esas festividades que ellos hicieron. Estos hombres, fíjense bien. Y usted analiza, ¿verdad?, todas las prácticas que ellos hacían. Era, ¿verdad?, empezaban como lo que sucedió con el pueblo, ¿verdad?, cuando Moisés sube al monte a orar. Cuando baja Moisés al pueblo, ¿cómo encuentra el pueblo? En fiesta. Y es donde entran las orgías y todo eso, el desenfreno. Entonces, mire, la festividad llega a Estados Unidos en 1840, fíjense bien, donde queda fuertemente arraigada, es decir, a este país. En ese año llega, o sea, ya a extenderse en este país. Dice, los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición durante la gran hambruna irlandesa. Cuando estaban pasando allá, ¿verdad?, empezaron a transmitir todo eso acá, de las festividades y todas tipo de cosas, amén. Dice, fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar los Jack O'Lanterns, inspirada en la leyenda de Jack el Tacaño. ¿Y quién era ese hombre? Fíjense bien. Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Está registrado en la historia. La fiesta adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas. La internacionalización de Halloween se produjo a fines de los años 70 y principios de los 80 gracias al cine y a las series de televisión. ¿Saben lo que empezaron a hacer? A lanzar películas que ejemplificaban ese hombre. Empiezan a lanzar películas poco a poco de terror, que de brujos, y empiezan a lanzar todo eso. Y si usted analiza hoy en día cómo están esas películas, terribles, atraen a las personas. Y entre más feas están las películas, después quieren algo más feo todavía. Aún los niños, fíjense bien, los niños en ocasiones ven algo así, esa ya no, y piden algo más fuerte, porque quieren controlar los demonios a la gente. Como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, los quieren embrujar. Y hoy en día, ¿verdad?, muchos dicen, no, anda el espíritu de Halloween. Salen de un espíritu y entran a otro espíritu. Si usted analiza, el reloj de San Jaín es exactamente lo que hace. Controlan con puro espíritu a la humanidad. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, ¿verdad?, el espíritu, ¿verdad?, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, pero nosotros ya no. Nosotros fuimos librados de ahí, fíjense bien. El Señor nos sacó de ahí. Porque ese espíritu, dice, no, todos son el espíritu de Halloween. Se acaba el espíritu de Halloween y entra otro espíritu. Se acaba ese otro espíritu y, oh, el espíritu navideño. Y luego el espíritu navideño, oh, el espíritu de primavera. Oh, puro espíritu, pero nosotros andamos con el espíritu de Dios, amén. La iglesia para eso nos ha dado el espíritu de Dios. Porque el espíritu nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Nosotros no debemos de andar tras los espíritus de afuera.
sino con el Espíritu de Dios. Amén. Dice bien lo que hicieron en ese tiempo. En la actualidad, hoy en día Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo estadounidense y canadiense. ¿Saben por qué? Por dos cosas: para controlar a la gente y por dinero. ¿Saben cuántos millones se gastan en comprar adornos para esas festividades? Yo tampoco sé, pero muchísimos millones. Muchísimo dinero se gasta, o gastan las familias, las personas, los países, por adquirir todas esas cosas. ¿Ustedes creen que al país le conviene que esto se quite? No. Pero atrás de ello está Satanás impulsando esos espíritus para controlar a la gente, para hipnotizarlos. Por eso dice, ¿verdad?, la Biblia, ¿verdad?, que ellos, ¿verdad?, van tras un desenfreno. ¿Verdad? Vamos a seguir adelante. Miren, otra de las cosas es que dice, algunos países latinoamericanos, conociendo aún esta festividad, tienen sus propias tradiciones y celebraciones ese mismo día, aunque coinciden en cuanto a su significado, es decir, la unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos. Es decir, está enlazado. En otros países lo celebran de otra forma, pero es enlazado exactamente en lo mismo. Si ustedes estudian el Día de los Muertos y el Día de los Difuntos y todo como le llaman, si usted estudia en la enciclopedia lo que dice, las civilizaciones antiguas, ¿saben lo que hacían? Conservaban, fíjense bien, el cráneo, es decir, de sus enemigos, como un trofeo. Y es donde empiezan a disfrazarse, ¿verdad?, de muertos, y empiezan a rendir tantas cosas, tantos holocaustos, porque ellos, ¿verdad?, eso lo tenían como algo sagrado para ellos. Fíjense lo que hicieron. Dice, en Europa son muchas las ciudades en las que los jóvenes han decidido importar el modo con el que Estados Unidos concibe Halloween, celebrándolo con fiestas y disfraces. Es decir, todavía algunos están imitando lo que se está haciendo aquí. Lo están queriendo hacer igual, fíjense bien. El nabo de los druidas, es decir, antes lo que hacían. Por eso hoy en día, fíjense bien lo que pasa con la calabaza. Los druidas llevaban, acuérdense quiénes eran los druidas, eran los sacerdotes que dirigían a los celtas. Los druidas llevaban ese nabo, fíjense bien, consigo de casa en casa. Dice bien, un gran nabo lo llevaban, dice, hueco al que le esculpían un rostro en la parte frontal. Dice, esto para representar el espíritu demoníaco en el cual dependían ellos. Es decir, allí llevaban eso, y con esas luces adentro, y por eso le hacían una cara enfrente. Este espíritu es llamado un espíritu familiar. El nabo encendido con una vela era usada por los druidas como linterna conforme iban de casa en casa. Fíjense bien, ellos creían que dicho espíritu habitaba en los nabos y los ayudarían a llevar a cabo hechizos que proferían sobre los hogares y las vidas de los que se rehusaban a sus demandas. Oiga bien, este es un ejemplo de según como son los nabos, o como es conocido, fíjense bien. Pero ¿qué pasa aquí? Como no conocían esas cosas, ¿verdad? Cuando esta práctica vino a América en los siglos XV y XVI, perdón,
18 y 19 dice: los nabos no eran conocidos, pero sí tenían un vegetal nativo, la calabaza. Es por eso que se usa el símbolo más directo de Halloween, es la calabaza, porque era directamente donde estaban ligados los sacerdotes, ¿verdad?, con ese espíritu. La calabaza no puede faltar en Halloween. Si ustedes se fijan, hacen competencias y concursos de calabazas, y bueno, ustedes saben. Fíjense bien, y en ese tiempo cómo le hacían las caras, miren. Y hoy en día, pues, fíjense cómo está el asunto. Dice: el nombre dado al espíritu que habitaba en el nabo era Yog, y al llegar a América cambió a Jack, quien vive en la linterna. Fíjense bien. Existen muchas versiones de leyendas sobre el personaje Jack. Fíjense, o sea, son mitos de ese hombre. Origen de la frase trick o treat, dulce o travesura hoy en día. En aquel entonces, ¿qué era lo que hacían? Los sacerdotes druidas iban de casa en casa demandando todo tipo de comidas extrañas para su propio consumo y para ofrecerlas después, fíjense bien, en el festival de la muerte. En aquel tiempo eso era lo que hacían los sacerdotes. Dice: si la gente se negaba a sus demandas, hablaban una maldición demoníaca sobre el hogar, y la historia cuenta que alguien de esa familia moría durante el transcurso del año. Hermanos, ustedes saben que las maldiciones sí alcanzan a las personas allá afuera, porque el poder de Satanás existe. Los brujos tienen poder de parte de Satanás. Los seguidores de Satanás tienen poder para hacer esas cosas. Fíjense. Entonces, eso era lo que ellos hacían, ¿verdad? Iban a pedir, ¿verdad? Y de esa manera controlaban a la gente, las tenían con temor y miedo, ¿verdad? Esta es una estadística, ¿verdad?, del crimen durante Halloween. Las estadísticas dicen, oye bien esto, para que vean lo que encierra todo eso. Existe el vandalismo, la violencia. Fíjese bien, en este tiempo, fíjese algo muy importante. En el año 2006 al 2009, los datos dicen que un 50%, fíjese bien, aumentaron esos crímenes más de lo que estaba normal. En esas festividades aumentaron, y esto es algo que está en la historia, o sea, son estadísticas reales. Estas estadísticas, ¿verdad?, muestran que durante ese tiempo sí se cumple lo que leíamos atrás, que los brujos y todos los hechiceros ocultistas empiezan en ese tiempo más a hacer todo ese tipo de cosas. Los satanistas, especialmente en ese día, es cuando ellos aprovechan a lo máximo. Fíjense bien, entonces, en una revista, ¿verdad?, encontraron que los satanistas, fíjense bien, hacían sacrificios de niños. Por eso desaparecen tantos niños. Fíjense, en ese tiempo. Entonces todo esto nos enseña, hermanos, que sí trae negativo, sí trae muerte, sí trae cosas feas Halloween. Es decir, no hay que aceptarlo, amén, como algo fan o algo que va a divertir a nuestros hijos. No hay que aceptarlo así, hermanos. ¿Cómo creen que se hacen las tradiciones? A través de que la sociedad va aceptando aquella práctica. Así es como pasan a ser las tradiciones. Y la iglesia del Señor Jesús, ¿qué tiene que ir aceptando tradiciones? Ahorita vamos a ver. ¿Por qué no celebramos Halloween? Ahora sí,
voy a mostrarles bíblicamente por qué no debemos de aceptar eso. ¿Viste lo que dice la palabra de Dios? Y no participéis en las obras infructuosas ¿de qué? De las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué quiere decir eso? Rechazarlas, no estar de acuerdo con eso. Fíjense bien, tenemos que reprender, rechazar todas esas cosas que son ocultas. ¿Qué quiere decir las tinieblas? Algo que está oculto, que está tapado, que aparentemente todo está bien. No está bien. Es lo que Satanás quiere hacer, engañar. Acuérdense bien, él es padre de mentira, él es el engañador. Él viene para matar, hurtar y destruir, dijo el Señor, pero yo vine para dar vida y vida en abundancia. Oiga bien, ¿por qué no celebramos Halloween? Porque la palabra de Dios nos prohíbe ser partícipes. Otra cosa que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oiga bien, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, dice también, yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo de Dios hablando, ¿verdad? Es decir, Dios hablando a su pueblo. Dijo el Señor, mi pueblo perece, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Es que la falta de conocimiento nos hace participar de obras de tinieblas. Porque a veces dice uno, oh, está bien. Y muchos estábamos ahí, yo lo digo, yo estaba en ese error. Y yo creo que la mayor parte, ¿verdad? No, pues así fuimos destruidos. Dice el apóstol Pedro 1:18, dice yo, 1 Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibiste, ¿de quién? De vuestros padres. Fíjense bien. Pues los padres, ¿verdad? En ocasiones nos enseñaban cosas que ellos mismos les habían enseñado sus antepasados. Y creían que estaban bien. Pero la Biblia nos dice que es una vana manera de vivir que la recibimos de vuestros padres. Amén. Mire, algo más que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no debemos celebrar? Dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Oiga bien. Tras de los cuales han fornicado. Fíjese bien. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Para el pueblo de Dios. ¿Sabe usted lo que es un demonio? Literalmente un ídolo, algo que se le hace homenaje, algo que se le rinde culto, algo que se le rinde adoración. Eso es un demonio. Miren bien lo que dice la palabra de Dios. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, dice yo, Jehová vuestro Dios. Prohibido para el pueblo de Dios meterse en todas esas cosas. Mire, algo más que nos dice la Biblia. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Fíjese bien, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Saben lo que quiere decir esto? Sacrificarlo. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Hay quienes reciben a los 3 reyes magos todavía. Fíjense bien. Dice, ni quien consulte a los muertos. Fíjense bien. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. Ok, ¿saben lo que quiere decir la palabra abominación? Quiere decir detestable, algo repudiante, algo que causa
que te vomites. Asco. Eso es lo que le causa al Señor cuando alguien practica todo eso. Le causa rechazo, asco a Dios. O sea, no le agrada a Dios eso. Dice bien. ¿Cuántos fueron a que le leyeran la mano, o que le echaran las cartas, o etcétera, etcétera? Nadie, gloria a Dios. No trae ninguna maldición. Y si la traen, aquí está el Señor para quitarla. Fíjense bien, todo eso está prohibido para el pueblo de Dios. Las abominaciones es algo que el Señor no le gusta. ¿Qué quiere decir la palabra agorero y sortílego? Porque tal vez no lo entendemos. Amén. Miren lo que dice el diccionario. Es una palabra del hebreo, fíjense bien, que quiere decir cubrir o actuar encubiertamente. Es decir, practicar magia encubiertamente. ¿Saben ustedes? ¿Han escuchado que dicen que hay magia negra y magia blanca? Dicen que la magia negra es mala, pero la magia blanca no es mala. Dicen. Pero siendo magia, sea negra o sea blanca, es mala, y Dios no le gusta que seamos partícipes de eso. Esos son los agoreros, los que andan consultando y haciendo tantos perjurios y brujerías y hechizos y que esto con lo otro, o sea, todo eso está actuando la magia, haciendo cosas, ¿verdad?, que no le agradan a Dios, que a Dios lo detesta. ¿Qué quiere decir los sortílegos? Fíjense bien. Los sortílegos, el diccionario dice, ¿verdad?, es una palabra hebrea que quiere decir susurrar o pronunciar repetidamente un conjuro. Oiga bien, hacer conjuros para hacer daño a las otras personas. Oiga bien, son personas que se dedican en eso. Hay mero tribus, países y pueblos que hay tantas personas hoy en día en esos. Hoy en día aquí están modernizados. ¿Saben cómo le ponen allá a los lugares esos? Consejero espiritual. Consejero espiritual. Si no tienes amor, si no te falta el dinero, si estás sufriendo de esto, ven. Públicamente tienen sus consultorios, tienen sus cosas ahí. Están modernizados, pero es lo mismo, precisamente lo que dice la palabra de Dios. Fíjense bien. Amén. Los adivinos y todo eso, ¿verdad?, el Señor no le gusta. Amén. Fíjense bien, otra de las cosas que nos dice la palabra de Dios: asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Elías había hallado en la casa de Jehová. Este rey Josías, hermanos, en los tiempos de este rey, si usted analiza la palabra de Dios, va a darse cuenta que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba metido con todos esos dioses paganos. Tenían altares, hermanos, por donde quiera tenían altares. Se habían olvidado de la ley de Dios, se habían apartado de los estatutos de Dios, y altares por donde quiera, ídolos. ¿Saben lo que quiere decir la palabra terafines? Terafines son ídolos hechos de madera. Dice bien. Y todo eso, hermanos, había apartado al pueblo de Israel de la voluntad de Dios. Fíjense, algo más que nos dice. Entonces este rey, hermanos, empezó a barrer, empezó a derribar los altares, empezó, hermanos, a libertar al pueblo de esa idolatría tremenda que estaban haciendo a sus dioses, ¿verdad?, paganos. ¿Qué dice Colosenses 2:8? Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según, ¿qué?, las tradiciones de los hombres. Fíjense bien, conforme los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
En otras palabras, tener cuidado, que tengamos cuidado. Amén. Porque hay tantos rudimentos del mundo hoy en día. Dice bien, las tradiciones de los hombres. Pero dice ahí que debemos de tener cuidado de todo eso, que no nos engañen, que no nos quieran transmitir algo. Fíjese. Dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Le preguntaron, ¿verdad? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando, oiga bien, como doctrinas, mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Dice qué dilema se encontró el Señor en ese tiempo también. Fíjense bien, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En aquel tiempo los escribas y los fariseos, hermanos, estaban tan apegados a la tradición que ellos dicen, si usted lee la Biblia, dice la Biblia que si ellos no se lavaban las manos, no comían. Para ellos era algo inmundo comer con las manos sin lavárselas. Si no se podían lavar las manos, mejor no comían. Por eso empiezan esa pregunta y dice: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? En otras palabras, se salieron. ¿Por qué no guardan la tradición? ¿Por qué no hacen lo que hacemos nosotros? ¿Por qué no van conforme, verdad, nosotros lo hacemos? Ellos, hermanos, habían caído en el estado de practicar más tradiciones que el mandamiento de Dios. Hoy en día muchas iglesias están practicando más tradiciones y entretenimientos que la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia con las tradiciones? Nada. Simplemente que si a uno no se le enseña, uno también ahí va. Ahí está. Y en ocasiones somos partícipes por ese asunto, ¿verdad? Y por eso el Señor, ¿verdad?, les dice: ustedes invalidáis, fíjense bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. No es ir y entretener a toda la gente. No. Hoy en día queremos tener las iglesias llenas de entretenimiento, que la gente pase un buen tiempo, se venga a entretener a la iglesia. No, la iglesia no es un entretenimiento. La iglesia es puerta de Dios y casa del cielo, donde Dios va a hablar, donde Dios va a bendecir, donde Dios va a restaurar, donde Dios quiere hablar con su pueblo. Amén. Entonces, mire, el Señor se encontró con ese problema en su pueblo. Hoy en día, hermanos, la iglesia en un porcentaje alto a nivel general, si usted analiza, la voluntad de Dios la hacemos a un lado, pero no se diga para una festividad o hacer cosas, ¿verdad?, que nos incitan en la carne. Olvídese. Usted véalo con sus ojos. Cuando hay un culto que dicen que está el fuego de Dios, todos brincando, saltando y corriendo, y está bien, no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo, cuando se llega la palabra de Dios, cuando Dios habla a su pueblo, crujen los dientes como en el tiempo de Jeremías. No, estuvo muy largo, ¿para qué predicó tanto? Se exageró, fue mucho, etcétera, etcétera. Como dijo Jeremías: no aman tu palabra. Fíjense bien, hermano, la iglesia está dormida espiritualmente. Es fácil aceptar y practicar todo eso, amén. Pero cuando se nos habla de eso, nos pasa como ellos. No, ¿por qué? Que hay exagerados y que no sé qué, que no sé lo otro. Yo le digo a mi esposa: ¿acaso el Señor exageró cuando le dijo a los sacerdotes
que se tenían que vestir exactamente como Él les había prescrito? ¿Exageró el Señor entonces? ¿Será que Dios exageró? Si usted analiza los estatutos de lo que era el tabernáculo para los sacerdotes y el pueblo de Dios, eran estrictamente prohibido que un sumo sacerdote entrara inmundo al lugar santísimo. Si entraba inmundo al lugar santísimo el sumo sacerdote, ¿sabe lo que pasaba? Le ponían una soga en el pie y unas campanitas en su túnica. Si esas campanitas dejaban de sonar, quería decir que la presencia de Dios lo había consumido y nadie podía entrar, solo tenían que jalar con esa soga. Fíjense, el sacerdote no podía entrar al lugar santo si no se lavaba primero, fíjense bien, por la fuente de bronce. Si llevaba una mancha de sangre el sacerdote y si no iba lavado, la presencia de Dios lo consumía. Era estricto. ¿Saben lo que los sacerdotes llevaban en la frente? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Miren bien. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice bien, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No se pueden mezclar, son cosas diferentes. Somos totalmente diferentes. Debemos de actuar diferentes, debemos de vivir diferentes. Fíjense bien, Belial es el nombre, ¿verdad?, que quiere decir corrupción. Y corrupción, ¿verdad?, viene del griego, ¿verdad?, que quiere decir un atributo directo a Satanás. Fíjense bien. ¿Qué acuerdo hay entre Cristo con Belial? Ninguno. No se puede mezclar Cristo con el demonio ni con los hechiceros. No se puede mezclar. El creyente con el incrédulo no se puede mezclar en las prácticas. Fíjense por qué. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está en la ley, sed santos porque yo soy santo. La palabra santo, ¿qué quiere decir? Apartado, separado, único para Dios. Si nosotros decimos que somos de Dios, debemos estar apartados para Él, separados de lo inmundo. Fíjense bien, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense bien. ¿Y qué dice el apóstol Santiago? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Someternos a Dios en su voluntad para poder resistir al diablo. Él está lanzando dardos de fuego contra la iglesia. ¿Sabe para qué? Para que la iglesia no lleve a cabo el mandamiento del Señor Jesús. ¿Cuántos cristianos Satanás no ha adormecido? No los tiene como títeres ahí, hermanos. ¿Sabe la tarea de la iglesia? El mismo apóstol Santiago lo dice. Si alguno se ha extraviado de la verdad de entre vosotros, ¿qué debemos de hacer? Dice, y sepa, ¿verdad?, que si alguno le hace volver del camino de su error, dice, sepa que ha salvado un alma. Fíjense bien. Y ha cubierto multitud de pecados. ¿Cuántos hermanos que el Señor ha tocado, ha llenado con su Espíritu Santo,
se han desviado de la verdad. Y la iglesia entretenida. Aquí no, gracias a Dios. Allá en China, ¿verdad? La iglesia en ocasiones entretenida con tantas cosas del mundo, fíjense bien. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es someternos a Dios para poder resistir al diablo, y Él va a huir de vosotros.